Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. El Señor les bendiga. Es un gusto el poder encontrarnos de nuevo en este espacio tan saludable para nuestras vidas. Le tengo una extraordinaria noticia para su vida en esta oportunidad. Puede ser que estés muy enfermo, que tengas alguna pérdida económica, que tenga una situación afectiva bien complicada, o que de pronto haya perdido un ser querido, que es algo muy duro, o que esté viviendo alguna situación pero muy compleja. Mis hermanos, nosotros los seres humanos estamos muy expuestos a situaciones muy complicadas, muy difíciles, muy dolorosas en nuestra propia existencia. Por eso, hablar de términos como la paz, la felicidad, la plenitud, la realización, a veces suena como que no es posible, suena como un cuento, suena como algo ilógico, suena como algo mentiroso, porque es imposible lograrlo y conquistarlo en nuestras vidas. Pero en medio de toda esa situación que posiblemente usted esté viviendo, porque estamos muy abiertos a vivir situaciones adversas que golpean la estructura de nuestra vida. Sin embargo, escuche lo que dice la palabra de nuestro Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 16, versículo 33. Por eso he titulado esta enseñanza, La mejor noticia para tu vida. ¿Qué tal esa palabra? Esa palabra tan contundente. ¿Será un cuento? ¿Será una verdad? Pero lo que quiero decirle en este momento, mi hermano y mi amigo, es que es palabra de nuestro Señor, y el redactor coloca esto en labios de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y yo le creo a las Sagradas Escrituras, le creo a la palabra de Dios, le creo a la verdad de Dios para nuestras vidas. Y si la palabra lo está diciendo y lo afirma de esa manera, es porque es un hecho real para nosotros. Me di la tarea de pensar un poco y estudiar un poco sobre la palabra paz. Y estudiando ese término como tal, a través de la palabra, a través inclusive de su etimología, encontramos que hace referencia a algo completo, íntegro, cabal, sano, terminado, algo que está colmado. La paz, entonces, así entendida, designa todo aquello que hace posible una vida sana, una vida armónica, que ayuda al pleno desarrollo del ser humano. Mi hermano y amigo, cuando nos encontramos con la palabra, esta palabra está diciendo que nosotros podemos tener paz, que en mí, dice el Señor Jesucristo, en mí, o sea, en Él, podemos tener paz. El Evangelio que se presenta y que nos cuenta las Sagradas Escrituras, se presenta como la buena noticia de la paz. Al comienzo del Evangelio del libro de Lucas, se anuncia como el efecto inmediato de la presencia salvadora de Jesús entre los hombres, diciendo así, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios quiere tanto. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Así que la palabra paz tiene una connotación también de seguridad. Mire ese término, de seguridad. Pues así lo deja ver también la Biblia, haciendo referencia sobre ese aspecto, que una persona que experimenta la paz está segura, vive confiado, no pasivo, es diligente, está activo, está enfocado, pero está seguro. También la Biblia, dentro de esa connotación de ese término de la palabra paz,
hace referencia a lo que es el orden. Escuchen muy bien, orden. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, le hizo referencia sobre esta idea, diciéndoles así: Dios no es Dios de confusión. Dicho de otra manera, Dios no es Dios de desorden, sino que Dios es Dios de paz, Dios es Dios de orden. Así que cuando esa paz que dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, inmediatamente cuando una persona se acerca al Señor y vive los efectos de esa experiencia de Jesús en su vida, todo eso se va dando, se va produciendo en la vida de él. La persona lo vive, no es un cuento, no es un decir, es una experiencia de vida. Mis amigos y hermanos, Jesús nunca prometió que los cristianos no pasarían por dificultades. Él nunca dijo: ustedes no van a pasar por dificultades. Al contrario, constantemente está diciendo: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener muchos inconvenientes, somos humanos, tenemos muchos inconvenientes en nuestras vidas. Usted lo ha vivido, yo lo he vivido, todos los hemos vivido de una o de otra forma. Pero el Señor sí prometió algo. Y Él prometió la paz, para que en mí tengáis paz. Entonces eso se convierte como una situación como que aparentemente se está contradiciendo. Hay conflicto, hay dificultad, hay adversidad, pero también hay paz. Y precisamente ese es el misterio, ese es el secreto, esa es la obra de nuestro Dios. En el texto encontramos 3 principios fundamentales para que esta promesa se haga realidad en nuestras vidas. Yo le invito a que estemos muy atentos a lo que la palabra nos enseña. 3 principios fundamentales para que esta palabra se pueda dar en nuestras vidas. Primer principio fundamental: prestar atención en lo que Él ha hablado, lo que Él nos ha revelado. Por eso el versículo 25 del mismo capítulo 16 dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Podríamos decir que este principio, el primer principio, prestar atención a lo que Él nos ha hablado. Por eso le está haciendo referencia: en mí, en Él, nosotros podemos lograr la paz. Y para nosotros estar en Él, se hace necesario prestar atención a lo que Él ha hablado. Claramente se menciona allí la idea de que Él nos ha anunciado acerca del Padre. No solo nos contó teóricamente cosas del Padre, sino que nos reveló su relación con el Padre. ¿Sí? Cuando el versículo 25 hace referencia, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. La vida de Él, su trayectoria, podemos decir, es el que nos reveló el secreto de relacionarnos con el Padre. Así que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre lleno de paz en medio de la tormenta. Él experimentó la paz en esa cercanía, en esa relación con nuestro Padre Celestial. Y el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mire la idea. Nos enseña entonces que Él es el mediador. Nos enseña la paternidad del Padre. Nos enseña la cercanía para nosotros dialogar con Él y poder intimar en esa relación estrecha con nuestro Padre Celestial por el conducto de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo versículo 27 nos está contando que podemos vivir o experimentar el amor del Padre, que cuando entendemos y vivimos el amor y lo expresamos a nuestro Señor,
el amor de nuestro Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así que este primer principio, prestar atención en lo que Él ha hablado y en lo que Él nos ha revelado, no solamente es la idea de una expresión teórica, sino todo ese componente que Él se coloca como ejemplo de vida en la relación y en ese intimar con el Padre, y nos da ese secreto, como quien dice, venga, háganlo también ustedes. Por lo tanto, podríamos decir, en esta primera idea, es comprender el origen de nuestro Señor. Salí del Padre. Ustedes han entendido que yo salí del Padre. Comprender su vida de trascendencia que supera los apegos de este mundo, donde Él claramente es que yo salí del Padre, he venido a este mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Cuando eso lo entendemos y lo vivimos y lo asimilamos para nosotros también encaminarnos en esa práctica, entonces nosotros estamos haciendo la ruta para entender la paz. Una ruta donde nos proyectamos hacia la claridad de la vida, donde esto se convierte en una condición de plenitud y de realización en nuestra existencia. La segunda idea que encontramos allí en la palabra es hacer conciencia sobre la realidad que tenemos que vivir en este mundo. Versículo 33. Mira el versículo 33, la parte B que se menciona, y dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta parte: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo. Entonces nos enseña que para yo entender y vivir la paz, yo tengo que hacer conciencia sobre la realidad que tengo que vivir. Pero en medio de toda esa situación, encontramos nosotros un ejemplo para ilustrar esta verdad. El ejemplo donde hay dificultad, donde hay mucha adversidad, y quiero contarles de la experiencia para ilustrar esta verdad, que en medio de la dificultad, los hombres de Dios tienen la capacidad de ir más allá y poder experimentar la paz como una condición de seguridad, de tranquilidad, de orden y de todas las condiciones que mencioné ahora. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios, haciendo referencia de la experiencia de Esteban, el versículo 54 en adelante. Mírelo, observemos lo que menciona las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia, hablando sobre la experiencia del mártir Esteban, oyendo estas cosas, lo que él les estaba hablando del Señor Jesucristo, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Miren, esa es la intención del escritor para hacer referencia a la actitud del pueblo. Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Experiencia espiritual. Así, no fue ajeno a la dificultad. Como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones. No fue ajeno. Pero en medio de esa adversidad, de unos hombres violentos, donde ese instinto animal sale en ese momento, entonces él trasciende y tiene la experiencia de orden espiritual y dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Observen lo que plantea la palabra. Y dice al final, el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Una experiencia de orden espiritual que se debe de vivir en el territorio, de estar en el Señor Jesucristo. Y el tercer principio que encontramos allí en la palabra es lo que nos enseña el versículo 33 en la parte final. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Tercer principio, pero confiad, que hay que colocarlo en práctica.
¿Por qué tenemos paz? Tenemos paz porque estamos en Jesús, porque debemos estar en Él. Y es lo que la palabra nos está haciendo referencia, lo que nos mencionaba al comienzo en el versículo 33, donde al comienzo está haciendo referencia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es en Él, es experimentar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida, para poder vencer. Así que podemos tener paz porque Él ya venció, y junto al Señor podemos nosotros también vencer al mundo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 36 al 39. Esto no es el cuento de alguien que se inventó y quiso decir allí una retórica. Esta es la experiencia de un hombre de Dios que en medio de todas las dificultades entendió el secreto para su vida. Y entendió el secreto para poder tener paz, para tener seguridad, para poder tener orden, para que su vida esté en calma y proyectado a grandes cosas. Para que esto se dé, es necesario: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces nos enseñó su relación con el Padre, nos enseñó todo ese vínculo perfecto, nos enseña a confiar y nos enseña a ser vencedores. Se es un vencedor por estar en Jesús, ubicados en Él, consagrados en Él, como el mismo apóstol Pablo lo dijo, haciendo referencia sobre su experiencia en el Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es estar en Él, es estar consagrados en Él, es estar vinculados en la relación con nuestro Señor Jesucristo para que fluya esta experiencia de vida. Mis amigos y hermanos, encontrar la claridad del cristianismo y vivirla en nuestras vidas, prestando atención a lo que Él ha dicho, a lo que Él nos ha revelado, hacer conciencia de la realidad que tenemos que vivir en este mundo. Pero en medio de todo eso, el poder nosotros disfrutar de la confianza en Él para ser unos vencedores. Lo vivió nuestro Señor Jesucristo, lo vivieron los hombres de Dios, lo vivió Esteban, lo vivió el apóstol Pablo, lo han vivido hombres de Dios, hoy lo están viviendo otros, así que hoy le corresponde a usted y me corresponde a mí. Es la invitación a que esta extraordinaria noticia no se quede en el aire, sino que se convierta en una práctica existencial en la vida suya. Puede hacer una oración pidiéndole a nuestro Dios que sea obrando en nuestras vidas y que esté esa disposición para que se dé estas cosas, que entendamos que es en Él, estando en Él y viviendo todo ese territorio para poder tener la paz. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias porque tú siempre estás tratando con nuestras vidas. Gracias por la paz. Gracias por la paz, y en esa claridad la has derramado para la vida de los seres humanos, y nuestro Señor Jesucristo la pudo interpretar de una forma maravillosa, espectacular, para poderla vivir en medio de todas las dificultades, porque entendió que la relación contigo lo llenaba de paz y de claridad. Y toda esta verdad ha sido revelada para nuestras vidas. Ahora nos corresponde a los que estamos vivos, a los que estamos en este medio, a los que estamos en este planeta, poder vivir y experimentar esta vida. Una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de orden,
una vida de gozo y de alegría en medio de cualquier situación. Así que la experiencia de la paz es una experiencia real aún en medio de la adversidad. No es una ilusión, no es una fantasía, sino que es una promesa bíblica en medio de la situación más complicada que un ser humano pueda vivir. Padre, bendice a todas las personas y que haya esa disposición para aplicarnos cada vez más y más a todo lo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.